Voy a presentar a la doctora Silvia Palomo, excelente nefróloga, conocida por todos nosotros, médico especialista en medicina interna y nefrología, egresada del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. Ella tiene la maestría en Ciencias Médicas y doctorado en Investigación en Medicina. Es miembro fundador del GRETA y del Grupo Colaborativo en Hipertensión Arterial del IMSS. Actualmente es nefróloga independiente y directora del Registro Nacional de Hipertensión para el Grupo GRETA. Los que tenemos la oportunidad de conocerla, sabemos de su capacidad académica y nos honra presentarla con el tema síndrome cardiorreno metabólico. Doctora. Muchas gracias, doctor Cardona, y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya sé que es la hora de la comida, así de que vamos a tratar de que lo que platiquemos ahora sea un antes de lo que nos platicó la doctora Grajales en su excelente exposición. Realmente lo que la doctora Grajales nos acaba de platicar, pues es algo que nos aterroriza de manera personal y obviamente la persona que inicia una terapia sustitutiva, pues es una persona que está aterrorizada siempre. Pero bueno, a mí me han encargado platicar con ustedes acerca de esta entidad que en realidad creo que todos ustedes conocen, el síndrome cardiorreno metabólico. Y bueno, yo quisiera hablarles sobre la importancia de este síndrome justamente en los alrededores del Día Mundial del Riñón. El Día Mundial del Riñón para los nefrólogos es un motivo de festejo, pero debería de serlo para todos los médicos del primer nivel de atención. Estos son mis conflictos de interés. En realidad esta no es una plática patrocinada, por lo tanto es una plática estrictamente académica. Y bueno, déjenme les platico porque yo veo aquí muchos jóvenes, tal vez el doctor Cardona y yo seamos los más viejitos del auditorio, pero en el año 2023 la American Heart Association revivió este concepto del síndrome cardiorreno metabólico. Y decimos que lo revivió porque, bueno, desde que yo era joven, hace mucho tiempo, ya se hablaba de este síndrome. Y fuimos integrando síndromes, ¿no? Ustedes están muy chicos, pero a ustedes ya les tocó la integración de todos los síndromes previos. Pero yo empecé con el asunto del síndrome metabólico, después de la intolerancia a la glucosa, luego la diabetes, bla, bla, bla. El caso es que la AHA resucita este síndrome justamente por el hecho de, tal como lo muestra la diapositiva, nosotros tenemos un factor de riesgo cardiovascular progresivo que básicamente empieza desde que establecemos el estilo de vida. Y digo establecemos porque el estilo de vida que llevamos actualmente es el resultado de la educación en casa, ¿sí o no? Yo estoy casi segura que al 0.1% de la población que vive en México le enseñaron a comer lechuga y verduras. Al 99.9% de la población nos enseñaron a comer azúcares y carbohidratos. Entonces, la AHA hace un intento académico para decirle fundamentalmente al primer nivel de atención, oigan, estamos en serios problemas. El estilo de vida de la población, sobre todo de la población en América, es una población que rebosa en factores de riesgo. Y los estilos de vida de estas poblaciones son terriblemente malos para la salud vascular. Y bueno, ustedes se preguntarán como buenos alumnos y médicos jóvenes, ¿por qué le seguimos llamando síndrome? ¿Por qué no se ha establecido como una enfermedad? Bueno, si alguien me pudiera decir la definición de un síndrome, ¿alguien se la sabe? Vale, alto, doctora. ¿Qué? Bueno, es el conjunto de signos y síntomas que se presentan siempre juntos, independientemente de la causa, ¿no? Siempre van ahí. En medicina tenemos muchos ejemplos de síndromes, pero a lo mejor el síndrome más conocido pues es el febril, ¿a poco no? La tríada es un síndrome febril que puede ser causado por una infección bacteriana, viral, micótica, la que quieran,
o bien puede ser causada por un tumor en el sistema nervioso central, por una disautonomía. Es un síndrome. Entonces, los autores dicen, hay muchísimos factores que tenemos que ir agregando a este síndrome, y este síndrome no puede ser considerado como una enfermedad porque son muchos los factores que lo favorecen. Y de esta forma, esta imagen que ven ustedes allí es la imagen promocional de la AJA. La AJA te dice, bueno, yo tengo esta variable, es una variable compuesta, no tiene una definición universal, pero sabes, si tú le das tratamiento a cada uno de los componentes de esa variable, si lo diagnosticas a tiempo, si haces medicina preventiva en tu país, a esa persona que tiene esas variables, le puedes cambiar el pronóstico cardiovascular. Y la otra cosa importante es que hasta 2023, fíjense, hace apenas un año y algo, ¿no? Porque esto se revivió en abril de 2023. Se le han ido agregando otros componentes al síndrome y ahorita, ya en la consulta, tenemos que ver el componente hepático, el componente enteral, la microbiota intestinal es súper importante y obvio, el componente cerebral. Entonces, de esta forma, esta imagen que ven ustedes aquí es la imagen que grita por todos lados en todos los congresos nacionales e internacionales de endocrinólogos, internistas, nefrólogos, cardiólogos y todo lo que se le agregue, para tratar de concientizar a nuestros médicos en formación de que tenemos un serio problema con este síndrome. Es muy importante hacerles notar que el estadio 0, el estadio 1 y el estadio 2 del síndrome cardiorreno-metabólico nunca lo ve el subespecialista. Ese gran espectro de ese síndrome, ¿sabes quién lo ve? El médico del primer nivel de atención. Tal vez el médico general o el médico que hace medicina familiar es el único privilegiado que puede ver al síndrome cardiorreno-metabólico en esas 3 etapas. ¿Y cuáles son las etapas? Bueno, la etapa 0 es en donde deberíamos de estar todos, ¿no? Yo me declaro sin autoridad moral al respecto, pero en esa etapa 0 es como deberíamos de estar. Ahora, fíjense bien que la AJA pone una persona adulta, es una joven, es una mujer adulta. Ahora, en Greta, en el grupo al que tengo el privilegio de pertenecer, en breve verán ustedes la propuesta del grupo Greta para este síndrome cardiorreno-metabólico neurológico, al cual le hemos llamado curiosamente Macarena. Y es más, hasta ponemos la música de Macarena, todos la han bailado, ¿sí o no? Bueno, para ver si así se acuerdan, ¿no?, de que existe este síndrome con una música. Macarena aborda al paciente desde que es bebé. Entonces, la etapa 0 es la etapa desde que nace la persona. Y esta persona a veces pues no nace sin factores de riesgo, ¿sí o no? ¿Alguien aquí ve niños? Yo gracias a Dios no. Pero los niños pues ya no están naciendo bien. Tenemos hijos de mujeres diabéticas o que durante el embarazo desarrollan intolerancia a la glucosa, diabetes gestacional o cualquiera de los trastornos hipertensivos del embarazo. Y eso no lo vemos los nefrólogos, señores. Lo ven los médicos del primer nivel de atención. Ellos envían a las pacientes y las pacientes tienen productos que no son sanos. Un ejemplo sencillo, yo en mis tiempos, así allí en la era de los dinosaurios, cuando nacían gemelitos o niños con bajo peso, hombre, pues felicitábamos a los papás. ¡Ay, qué lindos gemelitos! Ahí se le van a quedar en el incubador un mes, pero qué bueno que están vivos.
Si ustedes revisan las actualizaciones de los factores de riesgo para desarrollo de enfermedad renal, bueno, pues el peso bajo al nacer es un factor de riesgo para enfermedad renal. Entonces, etapa 0, de acuerdo a la visión de la AJA, es una etapa que está incompleta. Y no solo Greta está haciendo la modificación necesaria desde el punto de vista académico. Échense un clavado a la literatura y van a encontrar muchísima información de diferentes grupos, sobre todo nefrológicos, que están puntualizando que esa personita debería de ser un bebé. Entonces, fíjate que esa etapa 0 es en donde se establece el estilo de vida. De tal manera que cuando la persona crece, si no conoce la importancia de una dieta saludable, o no hay manera de que haya una dieta saludable, bueno, pues tampoco mueve el esqueleto, porque mucha de nuestra gente tiene que trabajar desde que es niño para poder comer lo que sea, ¿no? Y esta persona crece y llega al estadio 1. ¿Cuántos pacientes no ven ustedes en la consulta que están en el estadio 1 y que tienen incremento en el índice de masa corporal, intolerancia a la glucosa o bien adiposidad disfuncional, que es totalmente diferente a ser gordito, ¿no? Entonces, estas personas están consideradas como sanas. Estas personas, ¿se acuerdan aquel pintor? ¿Cómo se llamaba el pintor que pintaba gorditos? Botero, que en paz descanse, ¿no? Estar gordito, pues estaba sanito. Vete tú a las regiones de nuestro país que están así marginadas y pues si el niño no come, come porque come. Mi abuelita decía, no te paras de la mesa si no te tomas todo lo que te puse en el plato. Esta persona ya está en un estadio 1, tiene un exceso de adiposidad o bien tiene adiposidad disfuncional. Ojo, no todo el que es talla 0 en este mundo es un paciente sano. Ojo, la adiposidad disfuncional no tiene nada que ver con el exceso de adiposidad. Y la adiposidad disfuncional suele ser adiposidad ectópica, ¿ok? No es la que tenemos aquí en la barriga, no. Es la que tienes en los órganos internos, alrededor del corazón, del riñón, del hígado, y no necesariamente la persona está ya 40, ¿va? Personas de talla 0 que están en la etapa 1. Esta persona, como no tiene problemas, no tiene síntomas, se pasa a la etapa 2, que es cuando lo ve el médico del primer nivel de atención y le dice, caray, ya tiene diabetes, ya tiene hipertensión, mire cómo tiene los lípidos, ¡qué barbaridad! Y para hacerle honor al Día Mundial del Riñón, fíjense bien, todas aquellas etiologías no diabéticas de la enfermedad renal crónica están inmersas en el estadio 2. Es decir, ese paciente que yo veo por alguna glomérulo primaria con enfermedad poliquística autosómica dominante del adulto, aquella persona que tiene nefropatía lúpica o consecuencia renal de cualquier enfermedad autoinmune, cualquier enfermedad infiltrativa del riñón, está en el estadio 2 del síndrome cardiorreno-metabólico. Y eso es algo muy importante para los nefrólogos, porque esos pacientes sí los vemos nosotros. Si se pasa el tiempo, bueno, llega el estadio 3. Y el estadio 3 suele ser el fracaso de todos los estadios anteriores, en donde finalmente el paciente tiene enfermedad aterosclerótica cardiovascular subclínica, es decir, tiene daño a órgano blanco de algo. Ya se le afectó el cerebro, el ojo, el corazón, el sistema vascular periférico, su majestad el riñón. Y bueno, este paciente solo es cuestión de tiempo para que llegue a urgencias porque le dio un EBC, una arritmia, una angina, un infarto, le amputaron una piernita o bien está en la unidad coronaria con necesidad de cateterizarse o en nuestras unidades de diálisis con necesidad de terapia sustitutiva de la función renal. Ahora,
la pregunta que nos hizo la doctora Pasos y el doctor Treviño, que teníamos que contestar hoy, era esta. ¿Cuál es la importancia de este síndrome en nefrología? Bueno, ya vimos un poquito, ¿no? Ya vimos un poquito la importancia, pero mira, sí existe una relación fisiopatológica súper bien documentada. Esa es una gran razón. Y la segunda gran razón es que la prevalencia en la literatura internacional y en la literatura nacional va completamente en ascenso. Nos podríamos aquí despeinar viendo la literatura internacional, pero no nos importan, de verdad. Nosotros tenemos ya literatura nacional que nos puede ayudar a definir. Vamos por la primera. Este trabajo es un trabajo recién terminado de un nefrólogo muy reconocido, el doctor Francisco Javier Ramos Carrillo, y el objetivo de su tesis fue estimar la prevalencia del daño renal en los pacientes que viven con hipertensión. En este trabajo, la búsqueda del daño renal fue muy intencional y se hizo al mes 0 y al mes 3. Fíjate bien, ya nada más el puro número de la prevalencia. Nos tenían acostumbrados a escuchar entre un 11 y un 12%. Bueno, en esta población de 2.906 mexicanos que viven en Toluca, es del 24.3%. El estudio KIP en México ya había reportado una cifra semejante, 21%. Y nosotros en esta población chiquitita encontramos 24.3%. Pero mira cómo están los factores de riesgo cardiometabólicos. Yo sé que se me olvidó señalar en la tabla, pero fíjate bien cómo el índice de masa corporal, bueno, lo tenemos más descrito adelante, pues la mayoría estaba con sobrepeso o con obesidad. El 36% tenía diabetes, el 65% tenía dislipidemia. Y bueno, como los lípidos no duelen, pues no hay que hacer nada, ¿no? Ese es uno de los ejemplos. Vamos al segundo ejemplo. Este ejemplo ya está publicado. Es el primer informe del Registro Nacional de Hipertensión, que en cortito le pusimos RITA. En este trabajo que se publicó el año pasado en el American Journal of Hypertension, el grupo Greta encontró una población casi de 6,000 pacientes, fueron 5,590 pacientes, en su mayoría mujeres en la séptima década de la vida, pero las personas tenían 39% de hipertensión, 43% tenían un nivel educativo bajo, pero mira, el 41% tiene sobrepeso y el 83% tiene obesidad. ¿Ya te fijaste cuál es el promedio del LDL? El 56% tenía arriba de 110. Obviamente, estos datos mexicanos son datos que sí nos asustan, porque en esta población, en estos pacientes, casi el 40% tiene de 5 a 6 factores de riesgo cardiometabólicos juntos. Es decir, un solo paciente tiene 5 o 6 factores de riesgo. Y obviamente el riesgo cardiovascular de estas personas, pues para nada está sencillo. No son personas que tengan un riesgo bajo, al contrario, son personas que tienen un riesgo moderado, alto o muy alto. Fíjate que en esta población el daño a órgano blanco más frecuente fue el riñón. Casi el 52% de los pacientes tenían alguna disminución de la tasa estimada de filtración glomerular. Esto no es un dato novedoso. Ya en el registro norteamericano de 2004 sabíamos que el 80% de los pacientes hipertensos en Estados Unidos tienen daño renal. Y evidentemente la siguiente variable muy significativa pues fue la rigidez vascular, que va totalmente de la mano con el daño renal. Aunque nosotros en este estudio sí tenemos que reconocer las debilidades que tuvo el estudio, que están descritas de este lado,
Lo que representa este estudio es que esta población viene pues de una consulta activa, son pacientes en tiempo real y obviamente ojalá pudiéramos tener datos de todo el país. ¿Por qué? Porque sería una excelente oportunidad para caracterizar esos factores de riesgo que por definición cambian y que nos hacen pensar en la conclusión que está señalada en el marco rojo. Nosotros con esta población necesitamos poner atención al síndrome cardiorreno-metabólico. Esta población de pacientes hipertensos, la mitad tiene daño renal. Y créanme, a veces no ponemos atención en algo que podemos encontrar muy fácilmente. Ahora, al principio de la plática dijimos, bueno, es que esto tiene una razón de ser. Y bueno, esta fue una de las cosas que revivió la AJA. Señalarnos cuáles son los mecanismos fisiopatológicos que acompañan a esta relación. Y mira nomás, pues es un montón, ¿no? Aquí nos podríamos pasar la tarde platicando de cada uno de ellos, pero quiero centrar tu atención obviamente en el sistema nervioso autónomo, ese que tan difícilmente podemos medir en la práctica clínica. Lo único que tenemos es la frecuencia cardíaca, pero párale de contar. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, el estrés oxidativo, obviamente el estado inflamatorio de las personas, la disfunción endotelial y este término que es la glucolipotoxicidad. Interesante para aquellos que les guste la ciencia, acompañando obviamente a todos los cambios hemodinámicos que promueve la sobreactivación del sistema renina-angiotensina y del sistema nervioso autónomo. ¿Quién es ese paciente en el contexto clínico? Bueno, justamente ese paciente con un índice de masa corporal alterado, con adiposidad disfuncional o que ya tienes en la consulta con el diagnóstico de diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad renal. Si tú volteas a ver a su majestad el riñón de este lado, está a la par, comparte mecanismos con el soberano corazón, dicen los cardiólogos. Entonces, fíjate bien cómo la interacción ya está bastante bien definida. Y a lo mejor alguien pudiera decir, bueno, pues ya la sabíamos desde hace un montón de tiempo, ¿no? Pues ¿cuál fue el objetivo de revivirla para la AJA? Bueno, sí sabíamos, pero no lo sabíamos todo, ¿no? Aquí tenemos algunos pendientes en investigación con este síndrome cardiorreno-metabólico neurológico enteral. En lo subsecuente, Macarena, ¿no? Sí, tenemos pendientes en investigación, pero ¿por qué lo revivieron? ¿Sabes por qué lo revivieron? Porque tenemos opciones terapéuticas. No sabemos toda la fisiopatología. Sería imposible poder entender nuestro medio interno. Pero tú y yo estamos enterados que en el país y en el mundo han llegado una enorme cantidad de fármacos a los que llamamos modificadores de enfermedad. Sí los hemos escuchado, ¿verdad? ¿Sí o no? Despierten, por favor, de veras. Bueno, pues ahí está la gama. Desde los el bloqueo farmacológico del RAS sigue siendo la base de todo. Obviamente tenemos a los ISGLT2, tenemos a los GLP-1, que en nefrología están teniendo un impacto bastante atractivo. Ya hay publicaciones acerca de tirzepatide para el tratamiento del hígado graso. Estas partes son muy importantes porque, ¿sabes una cosa? Aunque todas las guías te dicen, es que hay que modificar el estilo de vida. Bueno, digo, si fuera fácil hacerlo, pues no habríamos gordos en la galaxia, ¿no? Todos estaríamos en nuestro peso, haríamos ejercicio, bla, bla, bla. El hígado graso es un verdadero problema. Pero bueno, ahí tenemos algunas opciones terapéuticas. Para el riñón, obviamente los ISGLT2, los GLP-1, tirzepatide otra vez, los antagonistas no esteroideos del receptor mineralocorticoide, que en México solo tenemos finerenona, pero en este año espérese el ingreso de 2 más.
Son fármacos aparentemente mucho mejores que finerenona y los vamos a tener en el país en breve. El corazón se beneficia sí o sí con los fármacos que hemos visto y obviamente la falla cardíaca del paciente renal pues es una falla cardíaca con una fracción de expulsión conservada. No hay protocolos de atención para esa falla cardíaca. Tenemos un protocolo de atención para la falla cardíaca con fracción de expulsión disminuida, pero para la conservada solo tenemos a los ISG-LT2. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿en dónde descansa la estrategia básica para modificar estas estadísticas y poder empezar a cambiar lo que todos tenemos? Señores, en el primer nivel de atención. Es el médico del primer nivel de atención el que debería de venir a celebrar el Día Mundial del Riñón, el del corazón, el de la obesidad, el del Alzheimer. Pobres médicos del primer nivel de atención. A veces pienso que hasta les deberían de pagar más, ¿no? Por todo lo que tienen que hacer. Pero básicamente es en ese nivel en donde podemos tener impacto. Son el contacto inicial. Es ahí donde existe la oportunidad única de hacer una hermosa historia clínica, una exploración física completa y solicitar lo que el médico considere que debe de tener ese paciente. ¿Sabes? A veces nos critican los cardiólogos porque dicen que no usamos calculadoras de riesgo, ¿no? Que deberíamos de hacerle a media humanidad, y hasta a nuestro perro le deberíamos de hacer la estimación del riesgo cardiovascular. Bueno, la AJA trajo el Prevent y el Prevent tiene la gran ventaja de que busca desde que hay factores de riesgo. Pero yo quiero decirte algo en mis años de antigüedad. Nada, ningún vareno suple a una buena historia clínica y a una exploración física completa. Yo en mi consulta, señores, no tengo varenos, porque sé que el paciente que llega a mi consulta tiene un riesgo cardiovascular alto o muy alto. No hay forma de que pueda tener un riesgo cardiovascular intermedio o bajo, no hay manera. Fisiopatológicamente no lo hay. ¿En quiénes uso yo algún vareno? En el paciente con riesgo intermedio, que no sé si está para acá o si está para acá. Pero bueno, la clínica tiene que ser lo principal. De esta forma, el Día Mundial del Riñón quiere decirte a ti y a mí, necesitamos aprender, no podemos dejar de estudiar, tenemos que seguir adelante con la información que tenemos porque este paciente necesita muchísimas cosas en su atención. Y finalmente, la conclusión es que la respuesta a la pregunta es esa. ¿Por qué importa el síndrome cardiorreno-metabólico en nefrología? Bueno, el 1 y el 2 tal vez no son de mayor interés. El de más interés es el 3. Importa en nefrología porque comparte un mecanismo fisiopatológico, porque está bien documentada la asociación, porque incrementa cada día más su prevalencia y porque tenemos manera de modificarlo. Pero eso no lo podemos hacer los nefrólogos, eso lo tiene que hacer el primer nivel de atención. Y finalmente, esta es Rita, esta es la imagen con la que invitamos a todos los médicos a formar parte del Registro Nacional de Hipertensión. Si a usted le interesa participar, ahí está mi correo. De veras, será un placer contar con su presencia. Y con esto les agradezco mucho su tiempo. Espero que nadie se haya quebrado el cuello. Y si tienen alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Palomo, por su excelente presentación y muy ilustrativa. Yo creo que hay oportunidad. Esta es una excelente plática, al igual que todas las anteriores. Nuestra ponente que nos hizo el apoyo de estar con nosotros después de un largo viaje. Y adelante, si alguien tiene alguna pregunta, comentario y pregunta, doctora Palomo. Creo que no entendieron nada. Yo creo que la raza mexicana es una combinación de 17 razas con factores genéticos bien definidos, en que nos enseñaron
vamos a modificar la dieta. La hemos modificado, pero no la genética, que ahí es donde nosotros también tenemos mucho que ver. Este factor que se puede traducir ya en estudios previos de epigenéticos al manejo, a la interpretación y a los determinantes de biomarcadores para la detección, porque sabemos que el punto clave en el síndrome cardiorrenal metabólico es la adiposidad disfuncional. Ahí comienza todo, y esto comienza desde el 1998 que la OMS, que antes, ¿te acuerdas?, que le clasificamos como síndrome X. Síndrome X. Posteriormente fue el síndrome metabólico en el 98, y en el 2008 fue el síndrome cardiorrenal, y ahora en esto. Al ver la evolución, ¿qué nos está afectando a nosotros más? Es la dieta occidental que tenemos como un factor de riesgo. Nosotros, el estudio que ustedes hicieron, que tomaron más de 2,000 pacientes, que pacientes hipertensos tenían daño renal el 24.6, creo que esa es la cifra. Se dice en estudios ya del Seguro Social también que el paciente, la causa principal de hipertensión de la zona norte del país es la hipertensión como causa de enfermedad renal, pero la zona más hacia el sur, como es Veracruz hasta Morelos, la causa es diferente. Estamos ante unas causas epigenéticas o diferentes, o qué está pasando, porque esto nos lleva a reconsiderar todo esto. Y lo que están haciendo ustedes con el registro, estos datos, como tú lo mencionas, lo más importante, vamos a ver primero cómo estamos nosotros. Gracias, doctor Cardona. En pocas palabras, ¿qué está pasando? Está pasando que sí estamos cambiando nuestros factores de riesgo. El estilo de vida, qué barbaridad. Anteriormente, cuando tú y yo éramos jóvenes, al menos caminábamos. Ahorita los jóvenes no caminan, y si caminan, caminan con el teléfono y se caen y son donadores de órganos después. En realidad es una verdad lo que acaba de decir el doctor Cardona, sí estamos cambiando. Nuestro estilo de vida sí es diferente. Tal vez la dieta tenga algo que ver. La Secretaría de Salud hizo un estudio muy interesante con esta dieta mediterránea y cuál era el impacto que ocasionaba en los mexicanos. ¿Y saben qué concluyó la Secretaría de Salud? Que nosotros no podemos comer siempre una dieta mediterránea. Tenemos que comer una dieta mexicana, a base de maíz y a base de nopales. Y eso ha cambiado. ¿Cuántas personas comen nopales aquí? Guácala, ¿no? ¿Cuántas personas consumen maíz? Pues natural, ¿no? Procesado, sí. Entonces sí, el doctor Cardona tiene toda la razón. ¿Qué está pasando? Estamos cambiando el estilo de vida. Sí lo estamos haciendo. Ahorita nada más movemos el pulgar para el Nintendo o para cambiarle a la tele, ¿sí o no? Para nosotros descansar no es ir a un día de campo, es tirarte en la tele a ver el Netflix. Sí estamos cambiando. Nuestros niños somos el primer lugar en obesidad infantil en el mundo. Fíjate que nosotros no somos tan fumadores, ¿no? El cigarrito como que no nos encanta, como a los europeos, pero somos tremendamente sedentarios. Entonces, algo muy importante que puntualiza el doctor Cardona es eso. Sí, el ambiente nos ha cambiado y ahí vamos arrastrando nuestra carencia en este sentido. Así que jóvenes y no tan jóvenes, porque seguimos siendo jóvenes, viejos los cerros o aquí el centro médico nosotros, ¿no? Hay que mover el esqueleto, de verdad, hay que hacerlo. Porque si te vas a echar los carbohidratos que te encantan, pues cuando menos gástatelos, ¿no? Y conste que yo no soy la persona que tiene autoridad moral para hacerte la recomendación. Pero bueno, hagámoslo todos, ¿no?